Cuando estaba viendo Stranger Things y mencionaron lo del diario donde se explicaba qué era la dimensión del Upside Down, algo vino a mi mente. Se sentía muy raro, como si ya lo hubiera escuchado antes. Lo dejé pasar, pero cuando dieron la explicación del agujero negro, fue que me di cuenta. Literalmente es Gravity Falls. Es la misma teoría de la dimensión de la rareza que explica Ford en el diario número 3. Y el día de hoy, mi licenciatura en Gravity Falls va a servir de algo, porque yo les voy a explicar los paralelismos entre estas dos series y cómo funcionan sus dimensiones. Así que ahí les va la explicación. Pero agárrense porque esto va a estar muy extenso, presten mucha atención, vayan por un vaso de agua y siéntense, porque esa es la explicación de cómo Stranger Things y Gravity Falls funcionan igual. Ok, entremos directo en materia. Gravity Falls no es un lugar normal, porque según el texto del diario se encuentra en un punto donde las leyes del universo están alteradas. En este sitio la separación entre dimensiones es más débil de lo habitual, como si la realidad estuviera estirada o doblada. La teoría de la rareza explica que existe una fuerza parecida a la de un agujero negro, no uno que absorbe materia, sino uno que atrae anomalías y rarezas, tomando en cuenta la opción B que nos daba Ford en este capítulo. Mi investigación, todo el valle de Gravity Falls se formó cuando un objeto extraterrestre se estrelló en este lugar hace millones de años. ¿Esta nave causó las raras propiedades del pueblo? ¿O las raras propiedades del pueblo atrajeron a la nave? La respuesta aún se desconoce. Esta fuerza curva el espacio y las dimensiones cercanas, haciendo que universos que deberían estar muy lejos entre sí se aproximen demasiado. Así que cuando las dimensiones se curvan de esa manera, se forman atajos entre ellas, similares a los agujeros de gusano, que permiten que criaturas, objetos y fenómenos de otros mundos crucen accidentalmente al nuestro. Bueno, no al nuestro, o sea, al de Gravity Falls. ¿Me entendieron? Pero es por eso que en esa dimensión, la rareza no está distribuida de forma uniforme en el mundo, sino que está concentrada en Gravity Falls, el lugar que actúa como un punto de atracción dimensional, donde lo extraño llega, se manifiesta y permanece, rompiendo constantemente las reglas normales de la realidad. Para todo esto, quiero que recordemos el capítulo de El Pozo Sin Fondo. El Pozo Sin Fondo se comporta como un lugar donde las reglas normales del espacio y el tiempo no funcionan. No tiene un fondo claro, el tiempo parece no avanzar y nada ocurre como debería, lo cual encaja con la idea que nos plantea Ford en el diario de que en Gravity Falls existen puntos donde la realidad está deformada. Esos puntos permiten que el espacio se doble, por así decirlo, y cree atajos extraños, como ya les dije, similares a agujeros de gusano, sin la necesidad de mostrar portales visibles. Así que sí, el pozo sin fondo puede verse como un ejemplo de esos atajos dimensionales que ya les había mencionado, o esas zonas raras que el diario intenta describir. Ahora vamos a Stranger Things, ya que en estos últimos capítulos se nos revela que lo que creíamos que era simplemente una dimensión paralela llamado el Upside Down o el otro lado, no es un mundo aislado por sí mismo, sino que en realidad es un puente o un túnel entre nuestro mundo y otro lugar aún más oscuro llamado el abismo. Ese puente funciona de forma muy parecida a un agujero de gusano, ya que conecta dos lugares distintos del espacio-tiempo. Ya hablando de lo de Gravity Falls, hablamos que en ese mismo pueblo, Gravity Falls, donde la realidad está delgada, o sea, no hay una pared que la proteja demasiado, y las dimensiones se acercan demasiado, creando zonas raras o atajos entre universos, algo como conexiones interdimensionales, y a través de las cuales pueden entrar criaturas o fenómenos extraños, como los que vemos a lo largo de toda la serie. Estos portales de rareza o estos puntos específicos que vemos en Gravity Falls, como podría ser el pozo sin fondo, podríamos traducirlo a Stranger Things como estos pequeños agujeros que no me acuerdo cómo se llaman, pero todas estas brechas por las que se entraba el Upside Down que se presentaban en la escuela de Hawkins o a lo largo del pueblo en esta última temporada. Ese podría ser el pozo sin fondo de Stranger Things. Así que prácticamente estamos hablando de los mismos conceptos básicos. Un lugar donde la frontera entre dimensiones se vuelve delgada, donde la realidad normal está distorsionada y donde existen rutas, o sea, agujeros de gusano, atajos, que permiten que las cosas al otro lado lleguen ahí. Aquí nuestra única diferencia sería que en Gravity Falls se presenta esta idea como una propiedad general del Valle de Oregon, un punto de rareza continua, mientras que en Stranger Things lo explican como un puente específico que es creado entre mundos, entre el Upside Down y el abismo, y a partir de un evento
en este caso los niños, los experimentos, ya saben, es que se mantiene esta conexión abierta. Así que prácticamente el Upside Down y el abismo de Stranger Things funcionan como agujeros de gusano o atajos entre universos, al igual que las zonas raras descritas en Gravity Falls, solamente que en Stranger Things no lo han explicado un poco más en la serie, mientras que en Gravity Falls se explica a través de los diarios y con 2-3 menciones de Stanford. Pero podríamos decir que prácticamente estas dos series que van de niños que viven en pueblos donde hay muchas anomalías funcionan de la misma forma. Y como remate final les pongo aquí los dos diagramas que se presentan, uno tanto en el diario número 3 de Gravity Falls sobre cómo se explica la teoría de las dimensiones y sobre cómo en Stranger Things lo explicaron, siendo prácticamente lo mismo. Y la diferencia aquí no va a ser conceptual, porque el concepto es el mismo, lo único diferente es la narrativa. Y es que en el fondo, tanto Gravity Falls como Stranger Things plantean la misma gran idea. Existen lugares en el mundo donde la realidad no está bien cerrada, no son pueblos normales con mala suerte, sino puntos donde la estructura del universo está deformada, como una grieta invisible en el espacio-tiempo. En estos puntos, las dimensiones no permanecen separadas, sino que se curvan, se acercan y a veces se conectan mediante atajos parecidos a los agujeros de gusano. En Gravity Falls, esta anomalía es antigua. El valle actúa como un imán de rareza, porque la realidad ahí es inestable. Criaturas, fenómenos imposibles y lugares como el pozo sin fondo existen, porque las reglas normales del universo no se aplican del todo. Algunas cosas llegan desde otros mundos, otras surgen porque la distorsión lo permite, y entidades conscientes como Bill Cipher aprenden a explotar esta debilidad para intentar cruzar. El pueblo entero está construido sobre una falla dimensional permanente, mientras que en Stranger Things, Hawkins se asienta sobre un punto donde se abre una conexión entre mundos. El Upside Down funciona como una zona intermedia. Es esa conexión la que explica por qué el tiempo, el espacio y la biología se comportan de manera extraña y por qué las anomalías se concretan en un solo lugar. Estos pueblos no son especiales por las criaturas que aparecen en ellos. Las criaturas aparecen porque el lugar es especial. Ambos universos cuentan la historia de zonas donde la frontera entre realidades se rompe, donde el universo se dobla sobre sí mismo y permite que lo imposible se filtre. Cambian el nombre y el tono, pero el concepto es básicamente el mismo. Hay grietas en la realidad y cuando una comunidad nace sobre una de ellas, la rareza deja de ser excepción y se convierte en la regla. Y pues ya, eso es todo lo que tenía que decir al respecto. Espero se haya entendido. Si no se entendió, pues ni modo. Síganme en todas mis redes sociales, por favor y gracias. Dejen un comentario sobre qué piensan de esta mafufada, si me la huele o no. Y pues ya, eso es todo. Muchas gracias por ver. Bye.